publicó el futuro gobierno, los delegados regionales y los delegados provinciales. Les sugerimos a todos que tomen nota. Nosotros, por lo menos la Confederación del Comercio, Detallista y Turismo, y también la CONAPYME, está enviando estos antecedentes para que ustedes nos den la opinión si conocen al que ha sido nominado delegado regional, que no es otra cosa que el ex intendente, y el delegado de la provincia respectiva, que es como el gobernador, que antes existía el gobernador provincial, pero ahora ustedes saben que hay un gobernador regional que fue electo en votación popular en las 16 regiones del país. Yo quería, aparte de los temas del seminario, creo que es mi obligación, mi deber como dirigente igual que ustedes, tal como nosotros les informamos, ustedes, por supuesto, reenviar también y poderse conectar con su gente y comentarle lo que hacemos, porque no se olviden nunca que hay gente que pregunta para qué sirven los gremios, ¿no? ¿Qué es lo que hacen los gremios y sus dirigentes? Entonces, bueno, que las bases se vayan informando de la importancia que tienen los gremios. Y yo me permito decirles a ustedes que estos seminarios no son simplemente porque a alguien se le ocurrió. Estos seminarios eh, tienen un fin, y es que tengamos muy presente lo que se está probando en las comisiones de la Convención Constitucional y desde luego en el Pleno. Nosotros no tomamos partido, no somos un partido político, ni estamos adelantando juicios aquí, sino que lo importante es saber. Los que pueden, siempre los sugerimos cuando se dan un tiempo, conectarse. Yo lo hago a las comisiones y al Pleno también, porque es muy importante saber qué es lo que están opinando aquellos que fueron elegidos, ¿no es cierto?, para proponernos el borrador de una futura constitución. No se le olvide que va a haber después un plebiscito de salida con voto obligatorio. Y por lo tanto, ustedes, si me permiten, como dirigentes líderes, tienen una función que cumplir. Y la función es saber lo que está pasando. En primer lugar, yo sé que es importante estar en nuestros negocios, en nuestras actividades, pero también lo es cuando son dirigentes, también lo es saber lo que pasa en nuestro querido Chile. Porque hay algunos, perdónenme, yo de repente en la calle me topo con gente que no tiene ningún interés. Y me dice de repente, ¿y a mí qué me importa, don Rafa? Que hagan lo que quieran. Entonces yo le digo, ¿me permite? Como decía don Baltasar Castro Palma, un gran parlamentario y escritor de la República, que si no lo conocieron, búsquenlo en Google. ¿Eh? Entonces él decía en su libro, ¿me permite una interrupción? Ese es el título de uno de sus libros. ¿Eh? Entonces yo le digo, ¿me permite usted? Usted no se da cuenta que su actividad depende de lo que se acuerde en la futura constitución y depende las propuestas que hayan ahí. No, me dicen, no, pero le sugiero respetuosamente que lo piense bien. Usted tiene hijos, tiene nietos,
va a depender mucho la educación, va a depender mucho el sistema económico, que ahí se acuerde, el sistema político, si va a haber Cámara de Diputados solamente, ¿ah? o cómo se llame, ¿no? Y si va a haber Senado o no lo va a haber. Entre paréntesis, hoy día empieza el tema del Senado de la República. Es probable que nuestra distinguida invitada, la presidenta del Senado, se nos atrase un poco por lo siguiente. Fíjense ustedes que en el Senado se está viendo una ley que permita que el señor, el famoso, convencional, elegido, electo, el que reunió plata y reunió votos porque estaba enfermo del cáncer y otras barbaridades, ¿no? Están viendo cómo dictar alguna ley para que el caballero pueda renunciar. Porque si no hay ley, no va a poder renunciar y va a seguir ganando su sueldo respectivo con sus asesores. Y es probable, se ha comunicado con don Carlos Boada, la senadora, y podría ella tal vez atrasarse, va a ocurrir, se va a conectar apenas cumpla su deber, ¿no es cierto?, en esta discusión de este proyecto de ley para el famoso concejal. Y buenas tardes nuevamente, y vamos a permitirnos iniciar este programa, este seminario con don Carlos Boada, y les cuento otra novedad. Cuando termine don Carlos Boada, algunos dirigentes que representen regiones, le vamos a permitir la palabra para alguna consulta a don Carlos Boada mientras se conecta la senadora de la República. Y después se va a conectar Lucas Palacio, el actual ministro de Economía, porque me permití invitarlo a nombre de todos ustedes, porque le dije que no era justo que yo solo estuviera en su despedida para expresarle el reconocimiento. Le dije que había otros dirigentes que les gustaría decirle muchas gracias. Bueno, adelante, don Carlos Boada, y bueno, una vez más los saludo, y qué bueno que ustedes asistan a estos seminarios. Les cuento, este es el tercero, pero no el último. Les vamos a tener novedades para los próximos. Puede ser que solo sea uno cada miércoles, pero si las circunstancias lo ameritan, puede que en la semana tengamos que hacer 2 o 3 seminarios y ustedes siempre serán invitados. Don Carlos, buenas tardes y adelante. Buenas tardes, don Rafael, buenas tardes a todos. Gracias a Dios, la senadora logró liberar un espacio de su agenda, así que ya está con nosotros y vamos a entrar derechamente en la explicación que la presidenta del Senado nos dará respecto de los efectos o contingencias de la eliminación eventual del Senado en la próxima Constitución. Entonces, si me permite, don Carlos, saludar a la senadora, ¿no es cierto?, y agradecerle. Bueno, yo tengo la suerte de conocerla hace muchos años, ¿no? Y en nuestro gremio le tenemos mucho aprecio y reconocemos todo lo que ella ha aportado a la empresa de menor tamaño en nuestro país. La senadora Jimena Rincón nunca ha estado ausente cuando hemos requerido su apoyo. Y también quiero destacar que siempre tanto Carlos Boada como nuestro amigo Félix Luque, ¿no es cierto?, han sido grandes coordinadores para estar trabajando con ella. Así que, senadora, qué gusto de tenerle, que se haya liberado, y adelante, bienvenida a este evento seminario con los gremios MIPYME Unidos de Chile. Adelante, Jimena. Tiene que habilitar su micrófono. Ahí sí. Muchas gracias, querido Rafael. No vamos a contar cuántos años hace que nos conocemos, porque entonces vamos a empezar a develar la edad que tenemos, y yo al menos no quiero que se sepa. Gracias, Carlos, por la invitación a todas y a todos.
Voy a tener que poner aquí modo avión al teléfono porque si no, no va a parar de sonar. Ahí sí. Ya, ahí está. Gracias por la invitación, por el espacio para conversar. Cuando me invitaron y me pidieron que conversáramos sobre el tema del bicameralismo, del Senado, la verdad es que dije inmediatamente que sí. No contaba con que íbamos a tener esta sesión especial de ratificación de la consejera del Banco Central. Yo ya alcancé a hacer el informe como presidenta de la Comisión de Hacienda y a votar, y pedí que me sustituyeran en la testera. Así que mil excusas, pero esto es así, muy dinámico. Si quieres que Dios se ría, dicen, cuéntale tus planes. Así que aquí estamos, y yo entiendo este espacio más bien como un espacio de conversación, ¿no? De poder responder consultas, dar mi mirada sobre el tema de la institucionalidad en el ámbito legislativo, y obviamente conversar de lo que está ocurriendo en nuestro país. Sobre el tema en particular, yo creo que he sido bastante clara en mis opiniones públicas respecto de cuál es mi mirada particular. Yo lo dije en la convención cuando fui invitada a exponer a la Comisión de régimen político de la Constituyente. Yo creo en el sistema bicameral que tenemos en Chile. Creo en que es un buen sistema que permite no solamente tener un peso y un contrapeso respecto de el Ejecutivo y mantener, ¿no es cierto?, ciertos equilibrios en el país, en un país que es presidencialista, que tiene un presidencialismo a ratos tremendamente exacerbado, y que a través del sistema del bicameralismo ha permitido enfrentar discusiones importantes en la historia de Chile. No voy a entrar al recuento de ellas, pero solo pensando en el último tiempo, ¿no? En los últimos 2 años de la historia de nuestro país, el estallido social se enfrenta desde la perspectiva de encaminar una solución desde el Senado. Más allá de que se haya construido con la Cámara de Diputados, es el Senado el que toma el liderazgo y que permite transitar a una institucionalización, a un procedimiento que permite dar una salida a lo que estábamos viviendo en ese minuto en el país. Y así se construye, ¿no es cierto?, el acuerdo del 15 de noviembre que habilita el proceso que hoy día vivimos. Si nos vamos a la discusión más específica, en el Senado se han permitido, o a través del Senado y la Cámara de Diputados, se han permitido discusiones legislativas y soluciones institucionales que a lo largo de toda la historia republicana de nuestro país dan cuenta de la construcción de institucionalidad, de política pública que ha permitido salir adelante al país en sus distintas épocas y momentos de la historia. Sin ir más lejos, y en la historia reciente, voy a dar un solo ejemplo: la discusión de la pensión garantizada universal se mejora y se robustece en la discusión legislativa que se da en el Senado. Si vemos las discusiones de estos días, FinTech, por ejemplo, que es una normativa tremendamente importante, no para el sector financiero solamente, sino que para el sector del emprendimiento y de la innovación. Bueno, en la Cámara de Diputados se discutió y se aprobó sin discusión en un trámite express. Estamos haciendo la discusión hoy día en el Senado. Y así yo podría ir sumando una y otra mirada a distintos temas legislativos. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Lo que quiero decir de manera clara y categórica es que no solo creo en el sistema bicameral, sino que creo que en nuestro país ha funcionado adecuadamente, lo que no significa que no tenga que modernizarse, lo que no significa que no haya que poner límites, por ejemplo, a la eternización de debates legislativos que no prosperan producto de no estar de acuerdo uno u otro sector. Pero eso es perfectamente abordable con límites, con silencios positivos, con constituciones de mixtas provocadas por el transcurso de un plazo determinado en que la segunda cámara no se pronuncia. En fin, hay fórmulas que permitirían avanzar. Pero pretender señalar que la causa de todos los males en nuestro país está en la existencia del Senado,
es una explicación cortoplacista, simplista, que no ayuda. Y como además hoy día la tecnología, las redes nos permiten conocer la historia, conocer las experiencias de otros países, ver lo que pasa en derecho comparado, creo que también es importante señalar que aquellos países que eran de tradición bicameral y que han transitado un unicameralismo, hoy día están en una posición de querer volver al sistema antiguo. ¿Por qué? Porque la historia, las costumbres, las prácticas fueron más fuertes que la creencia de que a través de un sistema distinto se podía avanzar. Yo creo que tenemos suficiente información en nuestro país que nos permite demostrar, y de hecho los constituyentes tienen esa información, que las leyes han salido o se han tramitado en la etapa del Senado de manera más rápida que en la Cámara de Diputados. Y por lo tanto, esta creencia de que el Senado ralentiza, entraba, entorpece, es algo que es más parte del mito y de la justificación que de la realidad. Yo creo que es fundamental entender que lo que tenemos que hacer es robustecer las instituciones, modernizar las instituciones y dar respuesta a los grandes dilemas del país, pero no es destruyendo instituciones ni destruyendo república como vamos a avanzar. Y yo en eso no me pierdo, y a diferencia de un economista bien connotado que decía hace unos días atrás en un medio nacional que si no fuera por temor a la funa, diría tal cosa. Bueno, yo con funa o sin funa voy a sostener las cosas en las que creo porque entiendo que la ciudadanía me ha elegido para que los represente y no puedo guardar silencio, ni aún a miedo de funa. Y yo creo que esto no es solo el Senado, no es solo el bicameralismo, es nuestro sistema judicial, es nuestro sistema de protección de los derechos humanos, es la institucionalidad en su conjunto. Nosotros necesitamos un país que avance, que se modernice, que responda a las demandas de los tiempos y no un país que retroceda, que se empobrezca y que entrave las soluciones que hombres y mujeres esperan de nosotros. Y yo, como creo en el rol de la representación y el rol que tengo, en eso no voy a dudar ni un segundo. Eso es lo que les puedo decir como introducción a la conversación. Senadora, ¿qué le parece a usted que le ofrezcamos la palabra a grupos de 5? No sé si le parece. Usted toma nota. Ni un problema, yo voy a ir a buscar un lápiz y procedemos así. Fantástico. Que se prepare un Germán Dastre, que se prepare un Oscar Bruna, vaya tomando nota, un Marco Veragua y Félix para que me ayuden, ¿no es cierto? Luego enseguida le vamos también a dar la palabra a la presidenta de la Araucanía, a María Inés. Le vamos a dar también la palabra al representante del Norte Grande, a Livio Lanino, ¿verdad? Y desde luego también tenemos ahí conectado a don Eduardo Salazar de Puerto Montt. Entonces, partimos, Germán, con alguna consulta directa. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes, senadora. Mire, no, yo no tengo consulta, solamente que escuchando a doña Jimena, yo ya de partida estoy convencido y comparto lo que ella nos estaba diciendo, que de repente a uno le da un poco de frustración cuando las leyes se demoran tanto tiempo. Es lo único, o sea que comparto que hay que modernizar, hay que utilizar, hay que ser más eficiente, que sea más lista la acción del Senado. Pero yo también comparto, y soy tradicionalista, que yo creo que sería un error no tener un Senado. Eso es, presidente. Muchas gracias. Oscar Bruna. Gracias, Germán. Aló, buenas tardes. ¿Cómo está, senadora? Gusto saludarla de acá. Muy cerca suyo, acá en la quinta región. Estamos acostumbrados, ¿cierto?, a tener el Senado acá en nuestra región de Valparaíso, donde ha funcionado, como usted lo manifiesta, muy bien. Hemos tenido muy buenas relaciones, un trabajo permanente, el gremio, con los senadores, pero llama la atención, digamos, por qué este grupo de convencionalistas, ¿cierto?, que han estado
que no son elegidos por la mayoría de Chile, del pueblo, y han querido cambiarlo todo sin mayor consulta, sin tampoco aceptar muchas veces que los gremios puedan intervenir para poder manifestar la preocupación que tenemos. Ahora, claro, esto de tener más asamblea, o sea, a lo mejor tiene más costo, más gente que hay que integrar. Yo fui consejero regional, también me preocupa la labor de los gobiernos regionales, así que es preocupante. Entonces, la situación se ve difícil y complicada, y por eso que le agradecemos a nuestro presidente nacional y a usted también que está presente, estos seminarios que permiten que nosotros los dirigentes podamos tener la tranquilidad en el futuro, a lo mejor, de poder ver cómo vamos cambiando las cosas en el país, que nosotros queremos seguir trabajando, educando a nuestros hijos, a nuestros nietos, y aportar con el futuro de este país. Así que gracias por su presencia, senador. Gracias. Marina Zamora, ¿cuál es su pregunta? Micrófono. Habilite el sonido. Habilite el sonido. Bueno, si no habilita, Livio Lanino, mientras tanto, del Norte Grande. Voy a habilitarlo. Una reunión sola. Ahora lo habilitó María Inés, muy bien. Presidente, ¿se escucha? Sí, le escucha muy bien. Fuerte y claro, Buenas tardes, María. presidente, a todos los colegas, y saludar, por supuesto, a la senadora Rincón. Un gusto nuevamente de poder estar en una reunión en conjunto. Creo que es totalmente preocupante lo que se vive hoy en día en la constituyente, donde se quiere eliminar el Senado de la República. Creo que las instituciones del país son fundamentales. Hay que hacer cambios en el Senado, en la Cámara de Diputados. Yo creo que hay que trabajar más en conjunto, escuchar más a la ciudadanía, senadora. Creo que son los cambios que hay que hacer, pero no podemos llevar a un país que no tenga una legislación, que no tenga un proceso donde yo veo el gobierno como una casa, senadora, donde si no existen reglas dentro de la casa, tampoco podría funcionar una casa, y por ende, si no existen reglas en el país, no puede funcionar un país. Y creo que es totalmente preocupante esto, lo que se quiere hacer, y aberrante, de poder sacar las instituciones que están hace tantos años en nuestro país. Ahora a mí me gustaría, senadora, poder saber cuál es la visión que usted tiene, cómo nosotros podemos trabajar. Todos sabemos que la forma en este minuto es rechazando lo que se apruebe en esta Constitución, pero nos gustaría también, desde su mirada como presidenta del Senado, cuál es la recomendación o cuál es la sugerencia que ustedes nos hacen nosotros como gremio para poder aportar un granito de arena a que no llevemos a nuestro país a un proceso de hundirse. Esa es la realidad del país. Aquí hay que privilegiar la economía, el derecho a trabajar tranquilo, a poder emprender, a que no tengamos obstáculos. No vive un país si no tiene impuestos, y todo el comercio a nivel nacional e internacional, los recaudadores somos nosotros. Entonces creo que nosotros podemos aportar un tremendo grado un granito de arena con nuestro presidente, nuestro directorio y toda nuestra gente a nivel nacional. Eso me gustaría escuchar de usted, senadora. ¿Cuáles son sus sugerencias a nosotros? ¿Cómo podemos ayudar a que esto no suceda? Gracias, presidente. Muchas gracias, María Inés. Livio Lanino, les cuento que tenemos también al ministro de Economía actual conectado a este seminario, a nuestro amigo Lucas Palacio, quien va a intervenir un rato más. Bueno, Livio. Gracias, presidente. Senadora, un placer saludarle, y también a través de esta vía le hacemos llegar un saludo al ministro. Senadora, voy a partir diciendo que yo también estoy en desacuerdo con que se elimine el Senado. Para todos es muy preocupante. Pero nos preocupa mucho cómo ha ido funcionando y marchando esta comisión constituyente. Nuestro país
en general no está bien representado allí, está totalmente sesgado. Entonces esas preocupaciones que se han ido traspasando a través del tiempo nos lleva a hacer varias consultas, pero yo voy a ir al punto. En una votación de salida, cuando tenga que definirse realmente por la Constitución en este país, la votación va a ser obligatoria o voluntaria como se ha venido dando ahora, porque he escuchado algunos comentarios por allí de que se va a exigir el voto, es decir, el voto va a ser obligatorio. Y pregunto esto porque, para redondear la cifra, solamente el 50% del país ha estado votando últimamente. La otra mitad ha quedado en el aire, no sabemos qué es lo que opinan, cuáles son sus ideas, factores son muchísimos, muchísimos, pero queda la gran duda, y no podemos seguir, ¿no es cierto?, dependiendo de una minoría, porque eso sí que agrava la situación, y sobre todo cuando la Carta Magna del país se supone que alcanza para todos los chilenos en igualdad, en educación, etcétera, etcétera. Nos preocupa muchos puntos más, por ejemplo, la propiedad privada, si no va a ser tocado este punto, el emprendimiento, el manejo de la economía, tantas interrogantes que nos van quedando en el camino, pero termino con con lo de la votación, porque de ser así, tan cegado, vamos a tener serios problemas a futuro. Gracias por el espacio. Tenemos el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Puerto Montt, don Eduardo Salazar. Adelante con su intervención. Su micrófono. Tiene que habilitar su micrófono. ¿Ahí sí? Ahora Ahí sí. Sí. Ya. Primero que nada, saludar a la señora senadora Rincón. Al mismo tiempo, saludar a don Lucas Palacio, que tuvo mucha diferencia con nuestra ciudad, con nuestra Cámara, con nuestro gremio relacionado con el turismo. Debo destacar que en las últimas iniciativas que salieron, se acogieron prácticamente en todas sus partes nuestras propuestas, que yo se las comuniqué ya en un grito de desesperación a las 2 de la mañana, y me contestó a las 2:30 de la mañana, y esos gestos hay que reconocerlos. Por eso le rindo un homenaje y reconocimiento. Voy a los temas. Mire, a mí me gustaría saber qué piensa hacer el Senado como institución, porque lo que está pasando es gravísimo. Hay un grupo de personas que no tienen la capacidad, el conocimiento, pero que fueron elegidos democráticamente. Eso no está en discusión. No están considerando a las minorías, pero yo creo que el Senado como institución algo debe hacer y algo debe de decir. La otra pregunta es, ¿qué nos está pasando? ¿Por qué se intenta destruir la economía del país? Se intenta crear conflictos en definitiva, porque estos cambios que se están haciendo, sin lugar a duda, que significan conflictos, significan muchos años para llegar a lo que se pretende desarrollar, y durante ese tiempo van a haber querellas, van a haber recursos de protección, es decir, vamos a tener un país entramplado y con una tremenda incertidumbre. ¿Usted cree que hay desconocimiento a raíz de que hay muchos independientes y que muchos no tienen filiación política? Por lo tanto, cada uno dispara de acuerdo a lo que cree, porque si lo vemos, los chiquillos jóvenes, a quienes les tengo mucho aprecio, mucho cariño, creo que ellos tienen mucha razón desde que partieron con todo esto. Aquí hay responsabilidades compartidas de parte nuestra y de parte de no haber sabido leer, incluso de parte del sistema político, de no haber sabido leer lo que pasó, del gobierno actual, de no haber tomado las medidas y no haberse entregado y haber dejado para sacar el problema y que no nos siguieran destruyendo, decir, hagamos esto sin tomar las precauciones y ahora estamos pagando las consecuencias. Y lo último es qué hacemos, cómo colaboramos para que esto se ordene, se enderece y que vaya por el sentido común y que no se creen más problemas de los que ya tenemos, porque creo que son más que suficientes. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Juan Antonio Señor cerraría este grupo, presidente de la Federación de Cámaras de Comercio y Turismo de Biobío, Concepción. Juan Antonio. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes, senadora, y a todos los colegas. La verdad, senadora, que
yo estaba haciendo mientras mis colegas hablaban, porque me tuve que sumar tarde a la reunión, escuché parte de su intervención, empecé a hacer un listado de preguntas para usted. La verdad es que se me acabó el cuaderno, porque las inquietudes son muchas. Y que le quiero contar que yo fui de los que estuvo por el apruebo. Y no me arrepiento. Creía que era un paso. Pero hoy día, si esto no se arregla, voy a estar por el rechazo. Hay temas que se preocupan. La concepción de las personas que están hoy día en la convención parece no ser la persona humana. Que la persona humana no es el centro de nuestra política o de nuestra organización, sino que el centro son ciertos colectivos, a lo que ellos le llaman colectivo, palabra de moda, ¿ya? Que no son otra cosa que grupos que piensan de alguna manera, ¿ya? Entonces parece que el país sería una suma de grupos, una suma de tribus, y eso me preocupa, porque a mí me educaron bajo la premisa de que la persona humana era el centro de la sociedad y que estaba antes que el Estado. Y parece que hoy día, de acuerdo a la concepción de esta convención, la persona humana está después del Estado, ¿ya? Y bajo esa premisa es fácil después transgredir los derechos de las personas, tanto los derechos humanos como los derechos civiles. Entonces, además creo que la eliminación del Senado no tiene ningún sentido. Uno puede decir que las cosas son lentas y puede perfeccionarlas, pero de ahí a eliminarlo, creo que hay otra cosa detrás. ¿Ya? Hay otra cosa detrás. ¿Ya? Hay cosas que han atacado en forma muy clara que a nosotros como los comerciantes y empresarios nos preocupan. El derecho a propiedad. Tiene un bonito enunciado, pero cuando vamos al área chica, tiene el problema de cómo se expropia cuando el Estado necesita tu propiedad. Y bajo lo que está aprobado hoy día, simplemente el gobierno del presidente Boric podría expropiar todo Chile y pagarlo en chilitos, como se dice, a 50, 60 años plazo, bajo el precio que él determine. ¿Ya? Lo que es al final una confiscación. ¿Ya? El ataque a la libertad de expresión, los derechos de los sistemas de justicia, sistemas segregados. Bueno, ¿estamos tratando de unir un país o segregando un país? El derecho de los territorios. Es cierto que necesitamos descentralizar, pero Chile no tiene cultura de federalismo. Sería muy complicado. O sea, ¿queremos unir o queremos desunir un país? Entonces, el rechazo al libre emprendimiento, otra cosa. O sea, nosotros vamos a tenerle que pedir la venia al funcionario público de turno, entre comillas, político de turno, ¿ya? Con sus sesgos, si nosotros vamos a querer realizar alguna actividad de emprendimiento. Esas son las cosas que me preocupan, senadora, y me gustaría saber su opinión. Espero no me hayan sido demasiadas preguntas. Gracias. Muchas gracias, Juan Antonio. Le comento, senadora, que se han conectado 105 puntos a lo largo del país encabezados por líderes gremiales, pero en algunos lugares hay 2 o 3 dirigentes escuchando. ¿Sí? Le damos, bueno, usted sé que tiene otras actividades. Adelante, senadora, presidenta del Senado de la República, que una vez más, muchas gracias por estar con nosotros. Adelante. Gracias, querido Rafael. A todas y a todos, voy a agradecer las palabras de Germán Dastres, de Oscar Bruna. No hay preguntas, más bien una coincidencia en la mirada de lo que yo sostenía. Y voy a tratar de responder a lo que me planteaba María Inés, a Livio, Eduardo y Juan Antonio. Yo creo que hay una frase que leí hoy día en un medio que decía: de la fe ciega a la duda razonable. Respecto de lo que había sido el proceso de la constituyente. Transitamos de una fe ciega en este proceso a una duda razonable respecto de lo que va a elaborar o plantearle al país.
Y creo que muchos de nosotros nos encontramos en esa circunstancia o en esa situación. Yo, al igual que Juan Antonio, voté apruebo, promoví el apruebo, hice campaña por el apruebo. Yo soy de las que cree que si hubiésemos sido capaces de sacar adelante el proceso constituyente que me tocó a mí trabajar con la presidenta Bachelet, yo después no seguí en el gobierno, en la SECPRES y luego en el gobierno, la verdad es que no estaríamos en la situación en que nos encontramos hoy día. Y yo creo que todos tenemos que hacer mea culpa, los partidos que apoyaban a la presidenta Bachelet por no haber dado todo el respaldo que merecía ella, y los que estaban en la oposición por la ceguera de no entender que eso era necesario. Pero eso ya es historia, y uno tiene que hacerse cargo, ¿no es cierto?, del mundo en el que vive y la circunstancia que le toca. Entonces, dicho aquello, y con la convicción profunda de que yo creo que tenemos que tener un texto constitucional moderno, actualizado, que se haga cargo de aquellas cosas que no están bien diseñadas o escritas o que por producto de la modernidad y el paso del tiempo, ¿no es cierto?, necesitaban arreglarse. Dicho aquello, yo creo que no podemos ser meros espectadores. No podemos ser meros espectadores. Todos nosotros tenemos un rol que jugar. Y quien renuncia a jugar ese rol es responsable de lo que pasa con la historia de su patria. Y en eso tengo convicción plena. ¿Qué pasa con el texto? Bueno, el texto está en construcción. Yo creo que no podemos parezcan mal, y tenemos que decirlo y opinarlo, con respeto a la autonomía que tiene la convención, pero tenemos que decirlo. Y una vez que el texto esté terminado, hay que tener conciencia clara de lo que se le presenta al país para poder decidir responsablemente si uno va a apoyar o no apoyar ese texto. Quien no vaya a votar en este plebiscito de salida tiene una sanción pecuniaria. Y esa sanción pecuniaria fluctúa entre las 0,5 y 3 UTM. Ustedes saben lo que es eso, porque trabajan con la UTM, ¿no es cierto? Estamos hablando de entre 28.000 pesos y 167.000 pesos. ¿Ya? Quienes se pueden excusar, los que estén gravemente enfermos, los que estén fuera de Chile, etcétera. Bueno, las normas que ustedes conocen, ¿no? Pero hay una obligación de ir a votar. ¿Cómo uno aporta al proceso constituyente? Con su opinión. Cuando uno no está dentro de los convencionales constituyentes, que son solo 155, bueno, con su opinión pública, privada, con las conversaciones, con los aportes. Yo sé que hay muchos que pidieron ser escuchados y no los escucharon, lo que me parece que es un error, porque si hay algo que siempre se critica es que no haya más espacios de participación. Pero uno puede opinar, y ustedes son un gremio importante, puede opinar desde la posición que tiene. Y obviamente las opiniones se dan en torno, Juan Antonio, a los temas que tú has planteado y a tantos otros que no alcanzaste a enumerar. El tema, ¿no es cierto?, de cuáles son los derechos que una Carta Magna tiene que garantizar a la ciudadanía. ¿Qué pasa con cómo se provee justicia? Porque aquí no hay unos más iguales que otros, somos todos iguales y tenemos que tener, por tanto, un estatuto jurídico que nos ampare a todas y a todos. El tema de la descentralización, yo soy regionalista mi madre diría hasta la médula, pero hay cosas que no pueden pasar. No estamos hablando de un país rico como Austria, Estados Unidos, Alemania, no, estamos hablando de Chile, donde los territorios son distintos. La Araucanía es un territorio que requiere una gran inversión económica. Y si nosotros decimos que aquí cada territorio es autónomo y define la utilización de sus recursos y la inversión de los mismos, bueno, concentraremos riqueza en el norte y pobreza en el sur. Yo no estoy dispuesta a eso. Yo no creo que esa sea la solución. Tiene que haber una redistribución de los recursos, dando autonomía, por cierto, a los territorios. Y sobre, bueno, el tema del libre emprendimiento, por cierto, que aquí las reglas son fundamentales y no puede quedar entregado el criterio o la decisión a una autoridad o a un funcionario que no respete reglas parejas y conocidas para todos y todo. Entonces, son muchas las materias, son muchos los temas, esto está en desarrollo, pero por estar en desarrollo requiere opinión,
requiere que nos organicemos, nos juntemos, opinemos, entreguemos nuestra opinión a los constituyentes en el 1 a 1, en el colectivo, porque estamos jugando el destino del país, no de nosotros, no de Jimena Rincón, presidenta del Senado. Mi cargo termina el 11 de marzo. Yo sigo siendo senadora, no sé, 5 días más, 6 meses más, 1 año más, 4 años más, no lo sé. Por nuestros hijos, nuestros nietos y el país. Tenemos que tener un texto que nos represente a todos. Si hay algo que me movía a mí cuando hablábamos de tener una nueva constitución, era construir una carta magna que fuera escrita respetando y acogiendo a todas las sensibilidades del país. Y no que me la impusiera un grupo como se impuso esta. Pero si va a ser lo mismo para el otro lado, lo que ocurra, yo no estoy dispuesta. Y lo digo de manera clara y categórica. Yo creo en un país que es capaz de avanzar, de conversar, de dialogar, de construir entre todas y todos, y no que unos pocos impongan su mirada particular al resto. Senador, yo creo que la inmensa mayoría de los chilenos están de acuerdo con usted. Eso lo vemos en las calles, nuestros dirigentes, que le vuelvo a repetir, ya han superado los 100 puntos del país, y por cierto son 300, 500, y ellos a la vez, tal como usted lo ha señalado, muy bien, cada uno de ellos tiene que ir a votar, y cada uno de ellos tiene que conversar con su grupo, con sus contactos acerca de lo que está ocurriendo. Yo les cuento a ellos, y yo cada vez que puedo me conecto a las comisiones, y por cierto, digamos, también al pleno, porque yo creo que en Chile lo peor es estar desinformado. Así que compartimos con usted absolutamente y esperamos, senadora, tener la oportunidad, cuando usted lo estime conveniente, depende cómo vayan caminando las cosas, volver a encontrarnos. Así que un fuerte abrazo. Le cuento que hay gente del Maule conectada en el día de hoy. Veo a Víctor Dacaré, presidente de la Cámara de Curicó, veo a Valentina, presidente de la Federación del Maule. Están con mucho interés, y por cierto, de Arica hasta Los Lagos y Magallanes, Puerto Natales y también Punta Arenas. Muchas gracias, senadora. Nos ha dejado, pero con las pilas cargadas. Un abrazo. Bueno, me alegro, Rafael. Un abrazo a todas y a todos. Especial cariño a mi región, por cierto, y perdón por no estar ahí todos los días y todo el tiempo, pero la presidencia del Senado quita harto tiempo, pero ya a partir del 11 volvemos por esos lados con más permanencia, como me gusta a mí. Muchas gracias, senadora. Chao, chao, gracias. Chao, gracias, senadora. Le damos la bienvenida a nuestro ministro de Economía, don Lucas Palacio. Ministro, gracias por estar hoy día con nosotros, porque todos sentían un poco de envidia sana, porque yo estuve en la reunión que tuvimos junto al duro ministro de Economía, y ellos también querían expresarle, ya lo hizo el presidente de la Cámara de Comercio e Industria, Eduardo Salazar de Puerto Montt, pero naturalmente hay otros dirigentes que quieren hacer lo mismo. Le cuento también que hay más de 100 puntos conectados, que pueden ser 300, 400 los dirigentes del territorio. Lo queremos escuchar también, porque a lo mejor nos tiene algunas buenas noticias antes de dejar el ministerio. Adelante, ministro Lucas Palacio, gran amigo nuestro. Orlando. Parece que está el punto del ministro con usted está conectado, pero no ha habilitado su micrófono. Ahí está, ¿o no? Sí. Ahí sí.
Ahí sí, ministro. Bienvenido. Sí, hola. Estaba con problemas técnicos. ¿Cómo están? Esperándolo con mucho agrado. Muchas gracias, don Rafa. Me da muchísimo gusto poder estar aquí compartiendo esta tarde con ustedes. Esta tarde, de las últimas tardes que vamos a compartir así a este nivel, porque ya estamos aquí en la recta final de traspaso. Y afortunadamente el traspaso en el Ministerio de Economía se está produciendo de una muy buena forma, con una muy buena disposición. Y yo quisiera reconocer esa buena disposición de parte de los equipos nuestros, por supuesto, pero también de parte de Nicolás Grau con su equipo, que está con la mejor disposición en seguir trabajando en beneficio de las pymes, de las empresas más pequeñas, de las que tienen mayores dificultades, tal cual nosotros hemos venido trabajando con todos ustedes, y ustedes saben muy bien la importancia de la opinión de ustedes, para poder construir política pública, para poder enterarse de las cosas que están ocurriendo, de las dificultades, para buscar soluciones. Y usted sabe que aquí en este cargo, el que no sirve, no sirve. Hay que estar a disposición para tratar de resolver los problemas que tienen, en este caso tienen ustedes. Así que esa es una buena noticia, don Rafael. Bueno, acá tenemos lo que se llama los gremios unidos. Le comento que este es el tercer seminario y que el tema de la convención constitucional es, digamos, el tema central. Nosotros vamos a realizar una serie de otros, y a lo mejor cuando deje de ser ministro lo invitamos y ahí voy a hablar con más libertad todavía, ¿no es cierto? Nosotros queremos informarnos bien de todo lo que está aconteciendo para que la gente, cuando venga el plebiscito de salida, pueda hacerlo con mucha información. Y como usted alcanzó a observar con la ministra, o sea, con la presidenta del Senado, queríamos saber su opinión, que ha sido muy categórica y muy clara. Nosotros somos la mayoría partidario de la mantención del sistema bicameral, ¿no? Pero bueno, si no nos movilizamos, y siempre se moviliza la minoría, pero como ellos se movilizan, ganan. Y las mayorías no nos movilizamos porque somos cómodos, indiferentes, entonces nos va mal. Nos va mal, no hablamos, no nos conectamos, en fin. Y ahora nosotros sabemos que hay luz amarilla. Todavía no ha llegado la roja. Luz amarilla, entonces tenemos que estar muy atentos para que la gente sepa. Nosotros estamos tratando de conectarnos a los plenos, a las comisiones, y lo que le han planteado a la senadora lo compartimos absolutamente, especialmente lo de Juan Antonio, señor que tuvo su lista ¿no es cierto?, de supermercado, pero una lista muy buena para la senadora. Así que en eso estamos, pues, ministro, y bueno, cuéntenos qué opina de la situación, cómo va, cómo está la economía, que vemos que el IMASEC empezó a aflojar. Sí, mire, don Rafa, bueno, primero quiero saludar, estoy viendo ahí a varios amigos, a Yesenia Ojeda, que me saludó por ahí, a Carlos a Marcos Veragua, que está por ahí, a Carlos Guada. La verdad es que hay muchas personas que les tengo mucho aprecio, que porque uno va construyendo relaciones personales también en todo este tránsito por este ministerio, sobre todo cuando tiene relación permanente con usted. Mire, yo tengo una muy buena opinión de la senadora Jimena Rincón. La encuentro que es una persona que tiene muy buena trayectoria. Además fue se puso mucho a disposición y colaboró activamente para que pudiéramos sacar rápidamente el plan para las pymes, que hubo que pasarlo por ley, el bono de $1 millón de pesos, el bono adicional variable y tantas otras medidas que tuvimos que tomar durante la pandemia. Yo quisiera reconocer eso. Y respecto de la constituyente, mire, a ver, primero hablar respecto de la economía. Nosotros logramos recuperarnos rápidamente como país, logrando evitar un daño estructural en la economía producto de la pandemia. Tuvimos que trabajar eso. No voy a detallar todas las acciones que hicimos al respecto, pero fueron muchas, porque no sabíamos cuánto iba a durar, pero sabíamos, sin embargo, la pandemia, pero sin embargo sabíamos que para que la recuperación sea rápida, teníamos que evitar un daño estructural en la economía.
Eso era evitar o tener un mecanismo para poder retener los trabajos formales y mecanismos para que las empresas no quebraran por falta de liquidez. Y ahí tuvimos que habilitar una serie de medidas. Y entonces cuando se recuperase la demanda, entonces iba a estar la capacidad de la oferta para poder aprovechar esa fuerza y recuperarse, que es lo que logramos. Y además la recuperación económica la logramos hacer con bastante inversión. La recuperación de la inversión del año 2021 fue con un 18% de crecimiento, bastante por sobre lo que había sido la disminución de la inversión en el año 2020, que fue un 11,5%. Entonces no es cierto que toda la inyección de liquidez se fue a gasto corriente, sino que también se fue a inversión, y sobre todo inversión a nivel de las pymes. Y eso lo podemos observar por la importación de bienes de capital, por la demanda de maquinaria y equipos, por la construcción que se fue reactivando con fuerza, por una serie de indicadores que nosotros tenemos. Ahora, ¿por qué se pudo producir esta recuperación rápida? Por varias cosas. Primero, teníamos una economía sana, en el sentido de una economía con capacidad de acceso al sistema financiero, diversificada, con niveles de competencia en muchas industrias, no diría que en todas, pero sí en muchas industrias niveles de competencia altos, bastante atomizada, con una oferta bastante atomizada, y ahí es donde, en el caso de la Confedextur, pueden dar cuenta de ello, porque justamente representan esa atomización en todo el país de lo que es el comercio y el sector minorista. Y nosotros con una política fiscal expansiva y con una política monetaria expansiva, y con esto me refiero a la capacidad de poder inyectar liquidez desde el aparato público y también de poder generar condiciones de reactivación por el lado de la oferta, desde el lado del Banco Central con tasas bajas, pudimos entonces generar una reactivación rápida de la economía. Si a eso le sumamos también los retiros del 10%, eso también fue una inyección adicional de liquidez y en algunos casos también de ahorro. Como más o menos como en un 60%. Entonces, eso permitió que nos recuperáramos rápido, pero eso no genera un tiraje para siempre. Ya se está acabando esa fuerza. Ahora lo que necesitamos es que estén los incentivos correctos para que la economía vuelva a funcionar con vuelo propio, sin aportes o sin incentivos demasiado fuertes fiscales por parte del Estado, porque ya el Estado se tuvo que endeudar para ello, hay que pagarlo en el futuro. Y también con una política monetaria que va a ser más restrictiva porque hay que contener la inflación. Y eso significa el alza de tasas del Banco Central. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí mirado hacia adelante? Necesitamos que existan los incentivos para la inversión, porque solo con inversión se van a generar los puestos de trabajo y la productividad que necesita el país también para recaudar más y poder financiar la política social. Básicamente eso es lo que se necesita y eso es lo que está hoy puesto en tela de juicio. Porque existen algunas incertidumbres para el inversionista a todo nivel, grandes, medianos y chicos, para poder generar proyectos de inversión. Y ahora entramos en el próximo gobierno y entramos en la constituyente. Y a mi juicio, mucho más duda está generando la convención constitucional que el próximo gobierno, que al menos en los acercamientos que he tenido yo con la persona que me va a reemplazar, Nicolás Grau, con Mario Marcel, en Corfo con José Miguel de Navente, no sé, yo veo que existe seriedad, prudencia e interés en que las cosas se hagan de buena forma. Por supuesto que es un gobierno que quiere hacer transformaciones, todos los gobiernos quieren hacer transformaciones, pero aquí lo que estoy observando es un nivel de prudencia, de poder mantener ciertas bases para que la economía y a nivel de pymes se puedan reactivar. ¿Ya? Sin embargo, en la Convención Constitucional, yo estoy viendo bastante más desorden. Estoy viendo una tendencia, un romanticismo ancestral bastante extraño. Es como si algunos se quisieran imponer sobre otros, en circunstancias que exactamente lo que tiene que construir la Convención Constitucional es un acuerdo en donde quepan todos, no solamente algunos. Lo que estoy también observando es un fundamentalismo ecológico que va a atentar directamente contra el cuidado del medio ambiente, porque para cuidar el medio ambiente lo que se necesita es inversión, tecnología, no la visión pasada de moda que se está planteando que aquí no se puede hacer nada porque de esa forma se va a recuperar el medio ambiente. El medio ambiente se recupera en general cuando se puede inyectar, cambiar, reemplazar sistemas que contaminan por sistemas que no contaminan. Eso
Eso es lo que ocurre en todo el mundo. Y eso es con energías renovables no convencionales, con desalación de agua, etc. Y para eso se necesita invertir y para eso se requiere tener las reglas del juego claras. Además, es una convención que no está recogiendo las buenas experiencias que ha ido construyendo nuestro país durante las últimas décadas. Nuestro país tiene un sistema institucional que funciona. Por supuesto que hay algunas cosas que hay que mejorar. Por eso que se votó favorablemente que exista la discusión sobre una nueva constitución. Pero eso no significa que hay que cambiarlo todo, porque cambiarlo todo significa llenar de incertidumbre y no saber cuál va a ser el resultado de aquello que queremos cambiar, sobre todo cuando hay cosas que funcionan bien. Y dentro de ese ámbito cae, por supuesto, el bicameralismo, que a mi juicio ha funcionado muy bien porque es un sistema de contrapesos muy importante que tiene el Poder Legislativo. El bicameralismo nos ha permitido, es decir, la Cámara de Diputados y el Senado nos ha permitido legislar bien, es un sistema de contrapesos a nivel legislativo que es muy importante mantener. En cambio, estamos reemplazándolo por un sistema del cual no existe, de partida un sistema muy burocrático que no se entiende cómo va a funcionar, y del cual no existe tampoco ninguna comparación a nivel internacional. Entonces, no veo con buenos ojos esos planteamientos que son tan maximalistas, que están incorporando todo adentro de la Constitución, porque además lo que está incorporando junto con incluirlo todo, es que está suponiendo que después hay que legislar respecto a cada una de esas materias, y vamos a tener 15, 20 años en donde vamos a estar en la más completo desconocimiento de cómo van a funcionar estas cosas, y Chile no se puede permitir estar 15, 20 años sin las reglas del juego claras para poder favorecer la inversión, para empresas de cualquier tamaño. Ahora, hay elementos que también son complejos. Por ejemplo, cuando se pone en tela de juicio el derecho de propiedad, ¿qué inversionista se va a meter la mano en el bolsillo para poder hacer una inversión si es que el día de mañana le pueden expropiar todo? Entonces, cuando al menos uno sabe que constitucionalmente le pueden expropiar, pero después le van a pagar la inversión que hizo, bueno, a lo mejor entonces ahí se mitiga, disminuye el riesgo. Pero cuando uno ni siquiera sabe eso, ¿por qué entonces voy a invertir en Chile si es que el día de mañana a alguien se le ocurre quitarme a mí todo eso que yo invertí? ¿Por qué entonces voy a invertirlo ahí? ¿Por qué no lo invierto en otra parte? Estamos en un mundo globalizado, Chile es un país chico. Y Chile es un país que requiere de inversión extranjera directa. Chile es un país que no le alcanza la plata. Nosotros no nos alcanza la plata con nosotros para hacer las inversiones que necesitamos. Nosotros necesitamos otra plata de afuera. Entonces, unos son los anhelos, los deseos, y otro es lo que efectivamente se puede hacer. Y la verdad es que la corrupción, esto lo decía Chesterton, la corrupción es cuando se le llaman derechos a los anhelos personales y abusos a los derechos de los demás. Y eso es exactamente lo que yo encuentro que se está empezando a delinear en esta discusión constitucional. Algunos quieren imponer sus derechos a costa de los supuestos abusos de otros. Y eso no es un buen punto de partida para construir un Chile en donde tiene que caber todo. Para eso son las constituciones. ¿Cierto? Entonces, y lo otro que a mí me parece que es bien riesgoso, don Rafael, y les hablo a todos con bastante apertura y transparencia, como lo he hablado siempre, es que para que las constituciones sean fecundas, tienen que concitar el apoyo de una gran mayoría de la población. Estoy hablando más de un 80%, bastante más de los 2/3 que se ha hablado incluso en la constituyente. Si es que finalmente la constitución propuesta termina aprobándose por poco, digámoslo por un 60%, o termina rechazándose por poco, en ambos casos es un tremendo fracaso. Si nosotros necesitamos una casa realmente para todos, una cosa que realmente nos interprete a todos, no a algunos. Y cuando las constituciones se construyen en base a anhelos identitarios, a refundaciones, a cosas que tienen mucha palabra, pero que tienen poca realidad, que se entiende poco cómo van a funcionar, que tiene mucho constructo burocrático y poca realidad y poca incorporación del sector privado o del sector de la sociedad civil, entonces yo veo el riesgo que está habiendo hoy en día una parte muy importante del país. Yo les quiero decir que yo voté a favor de que se discuta una nueva constitución. Yo voté por el apruebo. Pero no voté para que se lleve a cabo una discusión tan superficial y tan facilista como la que se está observando todos los días. Que a mí la verdad es que
yo encuentro que es una decepción muy grande lo que estamos viendo en la discusión constitucional. Y además, me parece que los constituyentes tienen que hacer un esfuerzo por clarificar cuáles son las cosas que efectivamente están aprobadas o cuáles son las ideas que se van a discutir, porque existe una gran confusión respecto a aquello. Hay algunas cosas que están aprobadas y otras cosas que no están aprobadas, pero que se aprueban en las comisiones. Entonces existe un enredo, reporte un buque y nadie sabe lo que está pasando en la Constitución, pero todo el mundo, finalmente cuando hay que invertir o hay que contratar a una persona, todo el mundo sabe que, mira, frente a este enredo yo prefiero no hacer nada, hasta que esté todo esto mucho más claro, ¿cierto? Entonces, así son las cosas, así funciona la economía moderna. Y nosotros no podemos quedarnos ajenos al resto del mundo. Nosotros somos un país pequeño, que hemos podido construir desarrollo, que yo creo que hay que mejorar muchas cosas en nuestro sistema de desarrollo, pero es un país que ha logrado destacar dentro del concepto internacional en una serie de materias y ahora podríamos ponerlos, muchas de ellas en duda, si es que no tomamos las decisiones adecuadas. Raya para la suma. Estoy mucho más preocupado de la Convención Constitucional y de estas ideas refundacionales que me parece que están desarrolladas por gente que tiene muchas veces poca experiencia. Veo poca voluntad de diálogo real y en cambio creo que el gobierno que entra, al menos eso es lo que espero y es lo que he visto, los veo con una disposición de mucho más prudente respecto de la situación que está viviendo Chile para que podamos resolver los problemas que nos están aquejando a todos, que lo hemos visto porque la recuperación económica no ha terminado, estamos en la mitad, hay sectores que no se han podido reactivar, todavía falta mucho empleo por recuperar. Estamos pasando bien la pandemia, pero todavía estamos en la pandemia, o sea, ojalá que no vengan nuevas variantes, por ejemplo. O sea, nos ha tocado muy duro los últimos años y hay muchas cosas que tenemos que resolver como país y no tenemos que hacer de la Convención Constitucional una aventura, sino que al revés, tenemos que hacer de la Convención Constitucional una instancia que dé certezas al Chile actual para poder proyectarlo de forma moderna hacia el futuro. Eso es lo que opino yo, don Rafael, y me parece además que interpreta la gran mayoría de los que estamos acá, gente de trabajo, que finalmente quiere lo mejor para nuestro país, quiere lo mejor para nuestros trabajadores, sabe que la vida es dura y hay que trabajarla, por experiencia sabe que es muy difícil llegar a fin de mes muchas veces, que hemos estado suficientemente golpeados y que lo que necesitamos son las mayores certezas posibles y mejorar todo lo que sea necesario para poder incorporar a todos los sectores de nuestra sociedad a un mejor desarrollo, proyección futuro, pero no queremos poner en una ruleta todo lo que hemos ganado con tanto esfuerzo durante las últimas décadas. Muchas gracias, ministro Lucas Palacio. A usted no le vamos a decir adiós, sino que hasta siempre, porque esperamos, como ex ministro, le garantizo que vamos a hacer pulguita en el oído. Así que lo vamos a invitar para seguir conversando y compartimos con usted que hoy día el gran tema es la Convención Constitucional, la mayor preocupación. Y le quiero comentar para que se sienta más contento usted también, que fue muy acertado lo del IFE. Prorrogarlo, porque hoy día notamos que anda más gente buscando trabajo, porque sin contrato no tienen IFE. Entonces la gente que estaba trabajando por ahí dándose vuelta, en fin, hoy día, y lo he comprobado personalmente en nuestra zona, se nota más gente buscando trabajo y usted le pregunta sobre el IFE y está muy bien informado. Yo quisiera que todos los dirigentes pymes de Chile estuvieran tan bien informados como otros sectores, porque incluso los inmigrantes, fíjese usted, ministro, que conocen al pie de la letra lo del IFE. Y le dicen, señor, a mí me pasó, ¿por qué? Por favor, queremos contrato, no importa el sueldo. ¿Y por qué le digo? Porque queremos el IFE. Fíjese usted, porque queremos el IFE. Así que se lo comento que fue una gran medida, a pesar de algunas críticas que surgieron por ahí de algunos personeros
de nuestro futuro gobierno. Así que, don Lucas, a él les voy a pedir a todos que, aunque no lo escuche bien usted, ábrale los micrófonos, Orlando, a ver si se escucha bien el aplauso. ¿Ah? A ver si se escucha el aplauso. Muchas gracias por todo, ministro. Gracias a ustedes. Gracias por todo. No lo vamos a olvidar. Muchas gracias. Muchas gracias, don Rafa. Muchas gracias a todos ustedes. Y pucha que les ha tocado duro a ustedes también canalizar tanta frustración y tanta angustia de sus asociados, de la gente que ustedes representan, que les toca trabajar. Así que créanme que hice todo lo que estuvo en mis manos por tratar de ayudar lo más posible. ¿Ah? Y si alguna vez no lo hice, de verdad que les pido humildemente perdón, pero hice todo lo que pude. ¿Ah? Y cuenten siempre conmigo, todo lo que puedan. Me consta, tal como se lo dijo Eduardo Salazar, de Puerto Montt, de Los Lagos, usted, a mí por lo menos, nunca dejó de responderme todos los WhatsApp o llamados telefónicos, hablándole de los problemas de nuestra gente en cualquier lugar del país. Y usted siempre buscó la solución. Y en la mayoría de los casos se logró. Así que una vez más, muchas gracias, ministro, que le vaya muy bien. Punto, y saludo a su familia, y esperemos que el gran país, ¿no es cierto?, nos dé un futuro con mucha unidad de todos los chilenos. Yo ahora le voy a dar la palabra a nuestro director del Departamento de Estudios, don Carlos Boada, que también nos va a hablar un poco del país y nos va a hablar un poquito de la convención, ministro. Si usted quiere escucharlo, con mucho gusto. Encantado que nos acompañe. Adelante, don Carlos. Gracias, don Rafael. Hemos tenido el privilegio de escuchar a la presidenta del Senado y al querido ministro de Economía, Lucas Palacios, con una aproximación al tema. La verdad es que vamos a pretender quedarnos más con la versión de ellos que la que yo les voy a señalar ahora. Solo a título de redondear las ideas, ustedes en el chat pueden descargar la presentación que están viendo en este minuto. El seminario de hoy día básicamente era respecto de eliminación o no eliminación del Senado. Pero no podemos partir con esto sin recordar que nos quedan 4 meses. El 4 de julio se termina este proceso. La presidenta lo dijo el ministro, si no nos involucramos definitivamente, decididamente hoy día, después es tarde de llorar, es hoy día que necesitamos esta preocupación. Algunos datos. Según lo que pasó en la segunda vuelta del 2021, o lo que son las últimas encuestas, podemos estar entre 6 y 8 puntos de poder enrielar el proceso de la Convención Constitucional, que efectivamente es el factor por lejos de mayor incertidumbre. El trabajo de la Convención está siendo cuestionable. El mandato que le dio la ciudadanía no era para lo que están haciendo. Claramente habían cosas más importantes y se ha perdido la brújula respecto a cuál es el objetivo. Lo más complejo es la información. Vamos a ver lo que salió el día domingo y lo que salió hoy día en la mañana de las 2 últimas encuestas, y claramente el problema mayor lo tenemos con el nivel de información de lo que está pasando en la convención. Aquí tenemos que llegar a ser muy focalizados respecto de cómo se afecta cada una de la actividad económica y cómo se afectará a cada ciudadano si es que nosotros no trabajamos. Y los medios aquí claramente es no involucrarnos en discusiones de menor importancia, es la nave madre la importante. Las redes sociales son fundamentales. Ustedes son grandes líderes, pero si se quedan solos para ustedes, lo que escucharon de la presidenta del Senado y lo que escucharon del ministro de Economía no sirve. Esto tiene que ser comunicado a la mayor cantidad de personas posible. Las radios son un gran aliado, recuerden que los tenemos incorporados en este grupo. Aquí está trabajando la Multigremial Nacional con su departamento de estudio, la CONAPYME con su departamento de estudio y la SECH. Es la organización más grande de pymes que se ha logrado, pero todos tienen que hacer su trabajo porque si no esto no va a funcionar. ¿Por qué estamos con esta urgencia? Porque ayer primero se reformó el reglamento de la convención, pero no para analizar mejor, sino que por el contrario, hay menos tiempo de debate. Lo que más necesitábamos era debate, y ayer acaban de acordar tener menos tiempo de debate. Pero en paralelo, la convención acuerda que en el mes de mayo va a hacer una visita a Antofagasta. Nos queda nada de tiempo, no han escuchado a las personas, pero esta es la forma que se está normando. Y recordémoslo, la cadena del día domingo,
solamente con 3 láminas. Primero, ¿qué nivel de información tiene la gente? Apenas un 27% informado. Por lo tanto, todo el resto, ese 27% que tiene algo y el 45% que no tiene información ninguna, eso es un error que tenemos que corregir todos a la brevedad posible. Hay que hacer que la gente entienda. Cuando se le pregunta cuál es el sentimiento que produce la convención, para aquellos que están con ánimo positivo, en ese 38%, porque hay una ilusión, y esa ilusión es compartida por todos en realidad. Aquí se ha dicho que hay gente que votó favorablemente el proceso convencional. El problema es a lo que ha devenido ese proceso. Pero en el elemento negativo, ustedes ven ahí en pantalla que básicamente está por incertidumbre y porque claramente no fue el mandato que se le dio a esos 155 personas. Respecto de la votación del plebiscito de salida, está justo la mitad y la mitad de los que saben que el voto será obligatorio y respecto de los que no sabían que el voto iba a ser obligatorio. Y cuando se les informa que el voto sí va a ser obligatorio, tenemos un 81% de personas que dicen que sí van a ir versus el diferencial que dice que no. Respecto a las perspectivas de salida, ustedes están viendo aquí lo que pasó el 28 de enero, el 11 de febrero y el 25 de febrero. En el caso de la prueba está prácticamente estancado. En el caso de rechazo hemos tenido este vaivén, pero lo que ha subido significativamente son los que no saben o los que no responden. Y eso es nuevamente un problema claro de la información que se requiere dar. En cuanto a las razones para aprobar en este plebiscito de salida, muchos de ellos dicen, porque esto hay que mejorarlo, que fue lo que dijo la presidenta del Senado y lo que acaba de decir el ministro de Economía, que votó favorablemente para hacer una mejor casa de todos. Así que esto haría en lo positivo, pero en realidad eso es compartido por ese 80% de gente que votó a lo menos favorablemente este proceso. Ahora, cuando vemos las razones del rechazo en definitiva, lo primero, ese 28% señala que se está hablando de lo que no les interesaba, de lo que no era el mandato. Después viene un 25% que tiene serios reparos. Y cuando seguimos hacia abajo, no es el interés del ciudadano, la convención no fue para eso. Aquí, cuando uno analiza cuáles son las razones, nos encontramos con que claramente la brújula se ha perdido. El punto crucial de hoy día de este seminario era eliminación del Senado. Y vamos a ver rápidamente 7 elementos. Primero, un caso práctico, porque la senadora fue demasiado humilde, honesta, no quiso entrar en detalles, pero vamos a analizar lo que pasó en la ley 20.180, que fue la primera reforma tributaria del año 2014, para demostrar lo esencial que fue el Senado en ese proceso, que no obstante hubo que corregirlo, lo vamos a ver en detalle, pero la Cámara Revisora hace un papel fundamental en la calidad de la legislación, y como este proyecto que nos están presentando, muchas materias están entregadas a la ley, no tener un buen sistema con un sistema bicameral nos va a traer serios problemas. Lo segundo, la estabilidad política. El Senado actúa en este minuto, con la actual Constitución, como jurado de las acusaciones constitucionales. Si lo hacemos desaparecer, si no tenemos un órgano para ello, la verdad es que ¿cómo queda entregada la prudencia de ese tipo de recursos constitucionales? Se dice que será un ahorro de recursos fiscales. ¿Será cierto eso? Recuerden que cuando aumentamos a 155 diputados se nos dijo que no iba a costar más para la ciudadanía, para el Estado. Y resulta que sí lo hizo. En lo que se acordó estos días recientes, que ya no sería unicameral en principio, y se habla de una Cámara territorial, por lo tanto, al final vamos a tener más gasto y no menos gasto, como supuestamente nos están diciendo. Es imposible no recordar lo que pasó en Perú, en que cambiaron a un sistema unicameral y han tenido una inestabilidad permanente en el Perú que claramente no queremos tener nosotros en Chile. El Senado, y esto es súper importante para las regiones, compensa el poder de las regiones, porque como se construye los integrantes de forma distinta de los diputados con los senadores, donde mejor representados están las regiones es en el Senado. Por lo tanto, si no tenemos un buen sistema bicameral y se dictan leyes que el mayor peso lo tenga en Santiago, las regiones pierden. Y el tener un Senado de la forma que lo tenemos hoy día es una compensación del poder de los mayores núcleos habitacionados, con habitantes. Sería un error perder este elemento. Cuando las personas que firman esta indicación de eliminar el Senado, como sustento para su indicación, señalan que al no haber aprobado rápido a las 40 horas de la jornada laboral, eso demostraría la necesidad de eliminar este Senado, pero si es al revés, el Senado pone la prudencia, el Senado pone el análisis, el Senado vela en macro todo lo que le pasaría al país y a todas las actividades, y si se demora un poco más, es mejor que se demore más a que hagamos un nuevo Transantiago para Chile.
¿Esa solución lo aprobado ayer en la comisión respecto de una Cámara Territorial? Y la respuesta es que no, porque solo vería los proyectos de reforma constitucional, las leyes interpretativas de la Constitución, una ley anual de presupuesto, la ley sobre división política y administrativa del país, ley que afecten las competencias de las regiones y la ley sobre votaciones populares y escrutinio. Pero hemos visto recién los otros elementos que aporta el Senado, por lo tanto, ni un sistema unicameral, pero tampoco un sistema con una Cámara Territorial como la que se está planteando es una solución. El país no necesita eso, necesita el Senado que tiene en este minuto mejorado, pero el Senado que tenemos en este minuto. Vamos a tocar la libertad de emprendimiento, límites, sus frutos y sus normas, porque tal como está hecho la pretensión del proyecto que nos están proponiendo, esto nos va a afectar. Pero antes de eso, habíamos comprometido un caso práctico de cómo el Senado mejora la legislación. Se trata de lo que en definitiva fue la primera reforma tributaria de la presidenta Bachelet, y le pusimos solamente rápidamente la fecha. Se presentó el 1 de abril del año 2014, 108 páginas. De todo el derecho tributario es el más difícil de interpretar y de poder implementar. El día 14 de abril, antes de que se empezara a conocer, se modifica porque se les había quedado toda la agricultura fuera del régimen PYME, lo que era evidentemente un error. Además, habían errores numéricos en el proyecto. Por ejemplo, en la ley de tiendas y estampillas se decía que pagaba el 0,76% mensual, en circunstancias que correspondía al 0,066. Era un error evidente. El día 22 de abril se les había quedado un problema con el tema del IVA. Nuevamente lo corrigen. El día 23 de abril del año 2014 hay un problema de información básica para lo que son las normas antilusivas y por lo tanto se corrige. Así que quedémonos con la fecha del día 23 de abril. El día 5 de mayo del año 2014 entregan el informe de 573 páginas de lo que es este proyecto. Resulta que el día 13 de mayo, o sea, en 8 días, en la Cámara de Diputados aprobó en general este proyecto, reconocían que no lo habían podido leer. Esas 573 páginas obligó a todos los expertos a estar día y noche para poder entenderlas. Los diputados no la leyeron y aprobaron en general. Y el día 14 de mayo del año 2014, lo aprobaron al día siguiente, lo aprobaron en particular. Y el mismo día 14 de mayo del año 2014, lo remitieron al Senado para su aprobación. O sea, en 9 días cambiaron lo que Chile conocía por 30 años de régimen tributario. Los contadores ni siquiera podían dormir. El Colegio de Contadores le dice que por favor paren este escándalo porque en realidad es imposible. Pero bueno, al final, ¿dónde se arregló esto? Se arregló en el Senado porque la Cámara de Diputados le dio 9 días para un cambio de un sistema que teníamos por 30 años en nuestra legislación. Respecto a la libertad de emprender, aquí hicimos referencia a por qué es tan importante tener un buen sistema legislativo. En el inciso primero del artículo 18 que establece, esto ya está, como dice abajo, aprobado en general y en particular por la Comisión. Se dice que se asegura a las personas la libertad de emprender, pero después se dice que su ejercicio deberá ser compatible con el interés general. Pero si las constituciones están para defender al particular respecto del Estado, entonces tenemos el derecho de preguntarnos, ¿y si el emprendimiento le interesa solo a esa persona? ¿Ya no va a tener el derecho de emprender porque al resto no le importa? En el inciso segundo se dice que el contenido y los límites de este derecho serán determinados por las leyes que regulen su ejercicio. Si tenemos una cámara única, un Congreso unicameral, que Dios nos salve con lo que va a pasar. Hoy día tenemos una garantía que está en el artículo 19, número 26, que señala que los legisladores no pueden atacar la esencia de los derechos. Pero esa norma no viene en el proyecto nuevo, por lo tanto, ¿dónde estaría la certeza de los ciudadanos? En el inciso tercero se dice que las prácticas de colusión entre las empresas, aquí un pequeño paréntesis, las pymes formales, ese millón de empresas, están entre la informalidad por un lado y los grandes empresarios por el otro, justo en el medio, pagando todos los costos, pagando todos los arriendos, pagando las leyes sociales. Pues bien, ¿es bueno que se ataque la colusión? Por supuesto que sí, pero es insuficiente como está tratado, puesto que una vez que se produce el efecto de una colusión, es irreparable el daño. Por lo tanto, lo que hay que pensar es cómo se le da a los ciudadanos mejor herramientas para accionar directamente. En el inciso cuarto de este artículo 18, se vuelve a reconocer la libertad de emprender, pero después se dice que la forma y prácticas productivas que se desarrollen los pueblos y las naciones indígenas deben ser preferentemente reconocidas. Bueno, ¿no se supone que éramos todos iguales?
¿No se supone que esta casa era de todos? Parece que esta casa va a ser para algunos, pero no para todos. Después se nos dice que siempre deberá respetar, proteger y salvaguardar la identidad cultural de dichos pueblos. Pero si Chile somos todos, en definitiva, la casa era de todos, ¿dónde queda esta garantía de la libertad de emprender? El último inciso de este artículo dice que la actividad económica del Estado. ¿Por qué es importante? Porque ahora, ayer, se aprueba en comisión que hasta los municipios van a poder tener empresas propias. Y la pregunta de cajón es, ¿van a tener los mismos obligaciones, normas que los particulares? Porque no sería justo una competencia de los particulares con empresas públicas, incluso comunales, con las que ellos tuvieran un régimen distinto. ¿El Estado empresario será un privado más? ¿Se somete a las mismas normas o van a tener normas preferentes? Porque si ese es el caso, la libertad de emprender no sirve que esté garantizado. Respecto al derecho de propiedad que está en el artículo 24. Se señala ahora, con su última declaración, con la aprobación general y particular de la Comisión, que esta garantía es respecto de toda clase de bienes. Pero es justo preguntarse por qué se eliminó bienes corporales e incorporales. Porque todos lo que se llaman los derechos están dentro de los incorporales, no está dentro de los corporales. En el inciso segundo de esta normativa se dice que corresponde a la ley determinar el modo de adquirir la propiedad, su contenido, sus límites y los deberes que emanan de ella. Nuevamente, un mal sistema constitucional en cuanto a la normativa nos deja absolutamente desamparados a los ciudadanos, pero además se agrega que el límite ecológico. Y la pregunta es, ¿cuál es esa función ecológica que nos va a permitir restringir la propiedad? Y nuevamente nos preguntamos por qué no existe una norma que los legisladores tengan un límite de no afectar la esencia de los derechos. En el inciso tercero del artículo 24 está lo más grave. Los títulos administrativos, y muchos de ustedes tienen vinculaciones con títulos administrativos, no van a ser protegidos por la Constitución. Y solamente van a estar protegidos por la norma que los concedió, pero podrían cambiarla mañana en definitiva. Y además se puede restringir cautelando el interés social y el equilibrio ecológico. Pero ¿cómo va a ser un inversionista a largo plazo para financiar su inversión si su derecho es precario? ¿Cómo lo hace en definitiva? ¿Podrá ir a un banco? ¿Habrá algún banco que dé financiamiento si su derecho puede caer en cualquier minuto? ¿Esto afecta a todo tipo de concesiones o a las grandes? Esto se lo preguntamos a una concejal el día viernes y resulta que estas preguntas estaban sin responder. Sí, el último inciso del derecho de propiedad, la función social y ecológica, nuevamente, ¿qué es lo que es? Permite restringir también por el mejoramiento de las condiciones de vida del común de los habitantes. Y de verdad que es lógico que el bienestar del común de los habitantes prime, pero a ese ciudadano que lo vamos a restringir hay que indemnizarlo. No puede ser que privilegiemos al gran número, pero castiguemos por una carga especial a esa persona que vamos a expropiar. En el artículo 25 se protege la propiedad intelectual, pero nuevamente se dice, la Constitución protege primordialmente los derechos de los pueblos indígenas. Pero ¿qué pasó con la igualdad ante la ley? ¿No éramos todos iguales? ¿Por qué está contemplado en esos términos? Y la última lámina explicativa, porque después solamente dos láminas de información estadística, en el artículo 26 de la expropiación. Nadie puede ser privado de su propiedad, sino en virtud de una ley. De nuevo, el Senado es imprescindible en esto, que autorice la expropiación por causa de utilidad pública, eso está hasta el día de hoy, pero después dice, o del interés declarado por el legislador. Y si tenemos un sistema legislativo y que no es el correcto porque eliminamos el Senado, nuevamente los particulares no vamos a estar protegidos. ¿Y qué hace? ¿Qué determina la ley? La ley determina el justo monto del pago, la forma, la oportunidad, y deberá considerar tanto el interés público como el del titular. Y aquí las preguntas obvias son, ¿el daño patrimonial efectivo entonces no se va a indemnizar? ¿Nos podrían decir mañana que se pagará el aludo fiscal y punto? ¿Nos podrían decir como forma de indemnizar que sería en valores y no en moneda de curso legal? Se nos dice que la oportunidad la fija el legislador, pero que en el inciso segundo ya no estaban diciendo que tenía que ser antes de la toma de posesión material. ¿Cómo se interpreta esto, esta contradicción evidente? Los bancos ¿darán crédito con este sistema de garantía de la propiedad? ¿Qué banco daría crédito con este sistema de garantía de la propiedad? En el número tercero, inciso tercero, la persona propietaria podrá reclamar de la legalidad del acto expropiatorio, eso es evidente, pero después dice, y del monto ante los tribunales que determina la ley. Pero si el monto lo determina el legislador, ¿qué juez de la República va a cuestionar lo que diga el legislador?
no, aunque quisiera, no podría hacerlo. Y para terminar, estas dos láminas, que son del día de hoy, del Diario Financiero. Se le pregunta a las personas por la Universidad del Desarrollo si el Estado decide expropiar a una empresa, ¿debería indemnizar el valor de mercado, el que tenemos hoy día en definitiva, del bien expropiado? En el sector hombre, 79% sí, en el sector mujer, el 74% sí, y en el promedio, un 76% sí. Bueno, ¿y por qué entonces la Convención Constitucional no reconoce lo que está dicho por 3/4 partes del país? Y si uno cree que esto es solamente de un sector de la economía, a la derecha ustedes pueden ver un cuadro que representa el sector socioeconómico de la respuesta. Lo que son los sectores A, B, C1, C2 y C3 están prácticamente en igualdad de condiciones respecto a este pronunciamiento, solo baja respecto del D y del E. Por lo tanto, no hay duda de que este es el sentimiento mayoritario. Y la última lámina, en caso de expropiación, ¿usted cree que la indemnización debiera pagarse en efectivo al contado? Bueno, y tenemos un 85% promediando hombres y mujeres que así lo determinan. Parece que la convención no está escuchando a ese gran porcentaje de la ciudadanía y por lo tanto, cuando pensamos que eliminar el Senado es un tema de menor importancia, créanme que no es así. Espero que les haya quedado claro lo importante que es tener un buen sistema legislativo. Y para terminar, hemos sido privilegiados de escuchar a Jimena Rincón, presidenta del Senado, hemos sido privilegiados de escuchar a Lucas Palacio, tremendo ministro que hemos tenido de Economía. No sirve que nos quedemos con lo que escuchamos de ellos el día de hoy, sino somos una verdadera caja de resonancia con lo que son sus bases. Es imprescindible que ustedes comuniquen a todo el que puedan lo que hoy día escucharon de la presidenta del Senado y lo que escucharon del ministro de Economía. Gracias, don Rafael. Y también somos privilegiados en haber escuchado a don Carlos Boada, director del Departamento de Estudio de las Pymes Unidas del país. La verdad es que estas exposiciones y las intervenciones de algunos líderes de las pymes del territorio, yo creo que han significado un avance muy importante en el conocimiento. Por lo tanto, muchas gracias a todas y todos ustedes y estén atentos. Y el que quiera alguna de las grabaciones se conecta con don Orlando Chat y puede contar con un WhatsApp con la grabación respectiva para que ustedes puedan hacerlo con el grupo de las bases que representan. Estén atentos a cuando les informemos del próximo seminario, que será el 4º. Muchas gracias, felicitaciones por haber asistido y muy buenas tardes. Hasta pronto.